Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema que nos ha llamado el día de hoy. Y es justamente el romanticismo de Víctor Hugo, que es quizá el que mayormente representa a este movimiento literario, y su obra fundamental, su obra cumbre, Los Miserables. Los Miserables. Entonces, un poquito para conocer qué cosa es el romanticismo, diremos, es un movimiento cultural y político. Cuando hablamos de cultural, mis queridos alumnos, allí está la literatura, está el dibujo, está la pintura, está la escultura, o sea, todo lo que concierne a la cultura. Cultura viene pues de arte, ¿verdad? Y también político. El romanticismo sirvió de mucho, mis queridos alumnos, para sentar las bases o para realizar esto de lo que posteriormente se le conoce como la Revolución Francesa. Surgió a finales del siglo XVIII en Alemania, a finales del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, como reacción a los principios racionales de la Ilustración. Eso como primer punto. ¿Por qué surge el romanticismo? La Revolución Francesa en el año de 1789 originó profundos cambios en la mentalidad política y social a principios del siglo XIX. Eso es lo que hace un momento les decía, por qué la Revolución Francesa marca un hito en la humanidad. Justamente hace que la mentalidad propiamente de la época, del hombre de la época, era totalmente diferente. Después de la Revolución Francesa se produjo una ruptura con cualquier movimiento cultural precedente, o sea, con lo anterior. Es como, por ejemplo, como si podemos decir, ¿no? Antes de la Revolución y después de la Revolución. Antes de la Revolución no sirve nada. Para adelante ahora, después de la Revolución. Y apareció una nueva forma de ver el mundo. Este cambio de actitud se caracteriza por la exaltación del individuo. Una vez más, ponemos a la palestra que es el individuo, pero ya como una manera de exaltación y por la defensa de la libertad. Miren, chicos, eso no se podía decir todavía en el neoclasicismo o anterior a los otros movimientos literarios, menos en la Edad Media. La persona no era libre porque existía el esclavismo, todavía existían siervos, existía lo que era la servidumbre. En cambio, después de la Revolución Francesa, uno de los conceptos claros que tenían era la defensa de la libertad y de la imaginación como principio básico de la creación artística. Entonces, tú eras libre en ese entonces de crear pintura, literatura. Por ejemplo, ahí vemos este cuadro que marcó muchísimo la Revolución Francesa. Ahí tenemos a una madre levantando la bandera de Francia con un fusil al costado, luchando por la libertad, ¿no? Ahí tenemos hombres caídos, ¿no? Hombres civiles armados, luchando por la libertad, hasta inclusive los niños. Todo por la libertad. Por eso, a partir de la Revolución Francesa, mis queridos alumnos, totalmente cambió la humanidad, ¿ya? Y en el arte, lo mismo. Entonces, eso le faculta al gran Víctor Hugo, porque ojo, a Víctor Hugo cuando escribe Los Miserables ya lo hace un hombre ya de edad, lo hace ya cuando entrado en años. No lo podía hacer antes porque quizá todavía no encontraba esto de lo que significó la Revolución Francesa. Entonces ya con la libertad propia escribe esta famosa obra que se le conoce como Los Miserables. ¿Cuáles fueron las características principales? El ansia de libertad. El romanticismo es una reacción en contra del neoclasicismo. La libertad creativa desplaza a la razón ordenadora. Claro, en clases pasadas yo te decía qué cosa era el neoclasicismo. El neoclasicismo decían la razón ordenada. La razón tiene que ser primero.
En cambio, el romanticismo nace justamente en contra de ello. Habla de la libertad creativa, la exaltación del yo individual. En el siglo XVIII, el neoclásico con el despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan que en esa época solamente los intelectuales, los que tenían cabida y nada más? Por eso se le llama despotismo ilustrado. La voluntad del rey se imponía, estamos hablando antes, la voluntad del rey se imponía sobre la opinión de sus súbditos. En cambio, los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, hicieron variar la situación. Ellas fueron las ideas inspiradoras del romanticismo, que propugnó una intensa valoración de la propia personalidad. El espíritu de rebeldía, las ansias de libertad se traducen en un espíritu de rebeldía que se observa en numerosos personajes literarios, todos ellos aventureros y rebeldes. ¿Y cómo lo analizamos eso? Con el video que acabamos de ver en Los Miserables. Cómo Jean Valjean lucha constantemente por su libertad, porque él cree de que lo que había cometido no era pues un delito que le tenía que marcar prisión. Él había robado, si bien es cierto el término robado, se había apoderado de un vegazo de pan. ¿Pero para qué? Para sus sobrinos, para sus hijos de su hermana que se morían de hambre en esa época donde había abundancia. Entonces él cree y por eso constantemente lucha por su libertad, ¿no? Y estando en libertad va logrando otras cosas que después, más adelante, te voy a explicar. Sentimiento de soledad y de resignación al sufrimiento. Y ahí lo vemos en estos pasajes de Los Miserables, pues el sufrimiento constante, la soledad que le mantiene a Jean Valjean. El fatum romántico proviene de un emparentamiento con la cosmovisión cristiana medieval. Ahí está, pues, ¿no? O sea, un poquito viene a ser la contraposición a lo que era la cosmovisión cristiana medieval. ¿Cuáles fueron los temas que se trató durante el romanticismo? Presentan una lucha entre la realidad que se vive y el idealismo soñado. Los románticos se alejan del neoclasicismo anterior, en el que las emociones se sujetan a la razón. La libertad, punto fundamental, tema fundamental en el romanticismo. El amor, dice, es un sentimiento tan idealizado que lleva a igualar a la amada con Dios. Entonces, el amor está presente también allí, pero también es una pasión que somete y destruye al hombre, terminando siempre su vida en tragedia. Esa, por ejemplo, lo encontramos en la obra de Werther, el joven enamorado. El joven enamorado que muere de amor. ¿Por qué? Porque había sido traicionado. Entonces, ahí está uno de los temas también señalados en el romanticismo. La naturaleza, punto fundamental para realizar el romanticismo. La evasión. El autor se escapa de su espacio y tiempo y se refugia en lugares imaginados, exóticos y lejanos. Lejos de la realidad y aparecen las leyendas misteriosas y lúgubres. Entonces, un poco también en esta época del romanticismo se trata de obras, de contenido que es un poco alejado de la realidad y eso se le conoce como la evasión. La muerte siempre va a estar presente en el romanticismo. El escritor romántico no le teme a la muerte, la desprecia y desafía, ya que nada es más importante que su libertad y el amor. Imagínense, ¿no? Si no, Jean Valjean no sería libre si es que no amaba su libertad. Muchas veces hasta arriesgando su propia vida, ¿no? Entonces, la muerte era como una especie de reto para los hombres románticos de la época. Y ahí está el gran Víctor Hugo. Víctor Hugo, como les he mencionado, nació en Francia en el año de 1802, mira, comenzando casi el siglo XIX, y muere en el año de 1885. Suficiente 83 años para que él nos describa su vasto conocimiento en cuanto a lo que es la literatura. Entonces, ahí lo tenemos al gran
al gran Víctor Hugo. ¿Quién fue entonces Víctor Hugo? Poeta, novelista y dramaturgo. También fue un político e intelectual influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Miren hasta dónde, ¿no? Fue un hombre muy influenciador para lo que fue la historia y la política en su país, o sea, en Francia. Ya habíamos dicho, nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, el menor de los 3 hijos de Sophie, Treuchy, Joseph, Leopold y Sylvestre Hugo. Miren cómo en Francia Hugo es apellido, no es nombre, pero ya la tradición ha hecho que Hugo ya pues sea un nombre, ¿no? Como muchos otros apellidos se convierten después en apellido. Por ejemplo, Jefferson, ¿no? El nombre que tiene un jugador de fútbol peruano es apellido, no es nombre, ¿no? Eso, por ejemplo, Jefferson fue un gran presidente en Estados Unidos. A muy corta edad decidió convertirse en un escritor. En 1817, miren, estamos hablando a los 15 años, la Academia Francesa le premió con un poema que él escribió. A la muerte de su hija, Leopoldine, en 1843, se apartó del mundo de la poesía centrándose en la política. Era monárquico inicialmente, o sea, creía en los reyes y todo. Más tarde se hizo republicano. Entonces ya dice lo contrario, ¿no? En 1851 emigró a Bélgica, dando comienzo a su exilio de 15 años en la isla de Huerfene. En 1870 regresa a Francia y recibe una acogida triunfal por los parisinos. Muere en París el 22 de mayo de 1885. Obtuvo gran éxito muchas obras de él. Nuestra Señora de París, que también lo detalla fenomenal, y allí el personaje es Quasimodo, ¿no? O el jorobado de Notre Dame, ¿no? Esa es la obra llevada con esos nombres, pero la obra se llama Nuestra Señora de París. ¿Qué figura ven ahí en el empaste, en la portada de esa obra, mis queridos alumnos? ¿Cómo se llama eso? ¿Gárgola? Muy bien, Valeria. Gárgola. Las gárgolas están en la gran catedral de Nuestra Señora de París, en la actual París, ¿no? Que el año pasado, creo, hace 2 años, se incendió, se quemó, y lo están reconstruyendo tal cual. Y la otra obra, que es la que tenemos, Los Miserables. Ojo, Les Miserables. Está escrito en francés, ¿no? Está escrito en francés. Entonces, un poquito vamos a ir conociendo a los personajes, la que hemos visto en el video. Jean Valjean es el principal personaje de esta obra. Fue un hombre bueno, humilde, se preocupaba por las demás personas. Fue enviado injustamente a prisión. Se ve obligado a iniciar una vida diferente. O sea, ya sabes por qué fue llevado a prisión. Porque roba un vegazo de pan para que pueda llevar a los sobrinos, en este caso a los hijos de sus hermanas, para que puedan comer porque no tenían o se morían literalmente de hambre. Aparece un obispo, es el Monseñor o Monsieur Myriel, o Myriel, ¿no? Myriel es en francés. Es un obispo de Digne, dejó que Jean Valjean durmiera en su casa cuando fue liberado de la prisión. Entonces, él es liberado de la prisión, mis queridos alumnos, y no tenía dónde ir. Y llega a su casa de este obispo y él le da cobija, le da lugar para que pueda dormir. Pero, ¿qué sucedió? Como ya lo hemos visto en el video, él se roba los candelabros y algunas otras cosas. Y la policía lo captura y le dice, señor obispo, mire, acá lo hemos... Y él, para su sorpresa de Jean Valjean, le dice, no, yo le he entregado a él para que pueda tenerlo. Y eso le sorprende y ahí es donde él le da una segunda oportunidad. Fue uno de los personajes que marca la vida de Jean Valjean, ¿no? El obispo Muriel, ¿ok? Fantine, que es una joven francesa huérfana desde muy pequeña. Víctor Hugo la describe como una mujer bella,
seria y callada, de pelo rubio y rizado, y ojos azul oscuro. Tras un romance de juventud con un estudiante de Tholomyes, queda embarazada a la edad de 20 años. Este le abandona y Fantine hace hasta lo imposible por su hija. Hace lo imposible por su hija. Entonces, en la novela Los Miserables, ella aparece también, Fantine. Ahora, ¿quién es Javert? Javert es el eterno perseguidor de Jean Valjean. Es el inspector Javert. Parte como el carcelero de Jean, y al ser el único que lo reconoce cuando éste reinicia una vida nueva y buena, se empeñará en atraparlo a como dé lugar, persiguiéndolo y haciéndolo la vida imposible. Entonces, Jean Valjean, con todas estas oportunidades que le da, va cambiando su personalidad y se va a un sitio desconocido y allí él comienza a hacerse un nombre propio y se convierte, miren, Jean Valjean en alcalde de ese lugar. Y su vida va ya cambiando, ya tiene otras formas de vida, etc. Pero Javert era el inspector que lo reconoce y le dice, este no es el alcalde con ese nombre, sino él es Jean Valjean. Él todavía tiene una deuda con la justicia. Entonces, allí vamos a ir desarrollando entonces en la forma como van apareciendo los personajes. ¿Y quién es Marius Pontmercy? Cuando era pequeño, su madre falleció y es separado de su padre por su abuelo paterno, el señor Gillenormand, un hombre rico y presuntuoso. Cuando cumplió 17 años, su padre fallece y él se da cuenta de que vivía engañado por su abuelo. Se enfada con él y renuncia a todas las riquezas y se enamora de Cosette al instante. Entonces, Marius es un jovencito, que ahí te estoy describiendo, pero que a la vez también en ese entonces sirvió, porque había una revuelta, ¿no?, a favor, contra el orden que se había establecido. Y ahí es donde se enamora de la hija de Fantine, porque ella, como ya sabemos, quedó embarazada y nació su niña o una niña, y él se enamora de la niña. Pero ¿quién es esa niña? Que quizá después de Jean Valjean, quizá es la protagonista más importante, Cosette. Cosette. El autor la describe como una joven muy bella. A los 3 años de edad, su madre Fantine, ante la imposibilidad de hacerse cargo de ella por no tener suficiente dinero, la deja en manos de los Thénardier, un singular matrimonio. Los Thénardier administraban un bar, una cantina, pero era más que cantina, era un sitio de diversión con mujeres y todo ello. Entonces la niña crece en ese ambiente, pero esta familia, en vez de criarlo como debe de ser, pues lo somete a, digamos, al maltrato físico, en el sentido de hacerla trabajar, de limpiar a esa tierna y a esa pequeña edad que tenía la gran Cosette, la gran Cosette. No ha conocido más que el miedo, la opresión, la violencia, el hambre, el trabajo, la discriminación, la miseria. A diferencia de su madre, no ha perdido nada, porque no ha tenido nada. El silencio es el único resguardo que tiene de la violencia de que ha sido víctima. Entonces, miren esta parte en donde dice, ¿no? No ha perdido nada, porque no ha tenido nada. Entonces ella simplemente, y ahí quizá el nombre Los Miserables, ¿no? Ella tenía una miseria miserable. Entonces, Los Miserables, ya resumidamente, Jean Valjean logra salir de prisión, se refugia en el aposento del Monseñor Myriel, se vuelve alcalde apodado el señor Madeleine, cuando ya va y se va al lugar y dice que yo puedo ser y mi nombre es tal, no se cambia para evitar eso de la persecución. El inspector Javert sospecha de él. El alcalde, o sea, Jean Valjean, conoce a Fantine. Valjean dice la verdad, se confiesa, dice él no es el alcalde con ese nombre,
de, eh, de, de donde él se convierte en alcalde, y Fantine fallece y Haber detiene a Valjean. Valjean escapa y va en busca de Cosette, quien le había confesado antes de morir Fantine que tenía una niña y que lo había dejado en la familia tal. Y ante la promesa de su muerte, él le dice, yo voy a cuidar de ella. Y ante esa promesa va, una vez que sale de prisión o escapa de prisión, y va en busca de Cosette. Son perseguidos, Jean Valjean y la niña, y se refugian en un convento. Marius conoce a Cosette. Marius es el joven, ¿no? Cuando ya va creciendo la niña y ya obtiene su adolescencia y más o menos entre los 20 años, conoce a Marius. Eponine lo ayuda, quien viene a ser, ¿no? En este caso, quien la apoya en el convento. Eponine muere salvando a Marius. Valjean lleva a Marius grave y se encuentra con Javert. Muerte del inspector Javert, porque ya lo hemos visto en el video, se suicida porque él dice, tiene un buen corazón, Jean Valjean ha hecho todo y no se merece, pero él desdichadamente se lanza al río Sena y acaba con su vida. Marius y Cosette se casan con bendición de Jean Valjean, ¿no? Entonces, ahí está el romanticismo puro del gran Víctor Hugo. El análisis literario lo tienen aquí en esta diapositiva, alumnos, para que ustedes lo puedan analizar perfectamente. Muy bien, entonces hasta aquí será la grabación de la clase.